vamos a conversar con el doctor en Economía de la Universidad de Barcelona y experto en sistema de pensiones, Diego Valero, quien ha coincidido con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quienes advierten que desembolsar el 30% de los ahorros de las AFP, como plantean algunos legisladores, podría ser peligroso hasta para los trabajadores, en el caso de que son quienes piden que así se haga, porque con ello estarían costeando una crisis de la que no son responsables y cuyas respuestas debe darlas el gobierno. Vamos a hablar de este tema a profundidad y vamos a recibir a Diego Valero, quien además es asesor de organismos multilaterales y del Parlamento Español en materia de pensiones, siendo también autor de varios libros y, bueno, más de un centenar de artículos sobre este tema. No está de más subrayar que es un profundo conocedor del sistema dominicano de pensiones. Bienvenido, Diego Valero, a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes. Lo primero, espero y deseo que todos se encuentren bien de salud, que en este momento es lo primero que tenemos, por lo primero que tenemos que rogar, ¿verdad? Ojalá así sea. Diego, aquí ha saltado el tema de las pensiones. Me imagino que habrás estado dándole seguimiento a la situación política, porque es por una situación política que salta al terreno de juego el tema del 30%, el desembolso del 30% de los ahorros de las AFP. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa y hemos llegado a muchísimas conclusiones. Una de ellas, la falta quizá de información hacia el público para entender un poquito qué es un fondo de pensiones, porque la gente está como entendiendo que el fondo de pensiones es como una hucha, es como un ahorro que van depositando ahí del que pueden hacer uso en cualquier momento, y creo que en general las autoridades no han sabido explicar hasta que llega un momento como este, se produce la confusión producto de todas esas cosas y evidentemente los bandos políticos en medio de unas elecciones quieren también sacar partido de este, por llamarle, si queremos, populismo de decir yo tengo la solución a esta crisis y dónde sacar el dinero para darle a la gente que lo necesita. ¿Es realmente este fondo de pensiones una hucha donde podemos meter la mano para sacar los cuartos? No, evidentemente no lo es, José Enrique. Y yo creo que has comentado algo que es importantísimo, que es la falta de información. Yo creo que nos hemos olvidado que hace 20 años la República Dominicana no tenía ningún sistema de pensiones, porque lo que tenía con el antiguo IDSS era realmente muy pobre, y la República Dominicana se unió con la ley del año 2001, se unió a los países que tienen un sistema de seguridad social moderno. Lo que es cierto es que desde entonces, primero, no se ha informado suficientemente bien a la población de qué son los fondos de pensiones, para qué sirven, etcétera. No se ha producido la adecuada educación financiera que la propia ley establecía, una educación financiera en las escuelas para que los niños fueran entendiendo que es un sistema de seguridad social, porque la ley 8701, que es la ley que establece los sistemas de pensiones en la República Dominicana, establece también otro tipo de protección en sanidad, etcétera, etcétera. Es una ley de seguridad social moderna. Es bien cierto que no se ha desarrollado por completo también, que tiene fallas que hay que resolver, pero esa falta de información hace que muchas veces la población considere que la están engañando, que es que desconfía del sistema de pensiones. Y entonces, claro, cuando alguien propone que de lo que hay en el sistema de pensiones, luego supongo que hablaremos de ello, del por qué y de lo que se hace en otros países, pero cuando alguien explica que ahí hay dinero acumulado, pues enseguida se levanta la mano y se dice, pues yo quiero ese dinero. Pero el fondo de pensiones es un mandato constitucional. La Constitución Dominicana obligó al gobierno a establecer un sistema de pensiones. Y los fondos que hay ahí son exclusivamente para pensiones o para discapacidad o para fallecimiento, pero no para cualquier otra cosa, por muy grave que pueda ser la emergencia. Entonces, ¿cómo le explicamos a una persona que está pasando por muchísimas necesidades en este momento,
que no entiende bien todo este trajín del que estamos hablando y que de repente dice, pero bueno, a mí me descuentan de mi nómina X cantidad de dinero, yo ahora estoy fatal, yo no sé si me muero dentro de 2 años y voy a disfrutar de una pensión o nada, a mí que me den mi pasta ahora mismo en este momento. Claro. ¿Cómo se lo explicamos para que lo entienda? Es bien cierto. Vamos a ver, lo que deben entender, en primer lugar, la gente está sufriendo. La población está sufriendo y hay que ayudar a la población. Pero hay que ayudar a la población. Quien tiene la capacidad de ayudar a la población en momentos tan graves como estos son precisamente las instituciones públicas, son los estados, son los gobiernos. Y es lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo lo estarán oyendo ustedes y viendo en prensa, en radio, en televisión, cómo hay grandes desembolsos de las instituciones multinacionales, de los gobiernos, de los bancos centrales, hay grandes desembolsos para que llegue el dinero, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes también, para mantener el empleo y luego que llegue el dinero a la población para que puedan subsistir. Eso es lo que se está haciendo. Si las personas que están haciendo o que han venido aportando al sistema de pensiones retiran ese dinero ahora, si lo pudieran retirar, estarían pagando ellos el costo de la crisis y no son ellos los que lo deben pagar. Ese dinero tiene que ser para su pensión y si lamentablemente una persona fallece, como decías ahora, si fallece en 2 años o tiene una discapacidad, ese dinero sigue siendo suyo y de su familia, nadie se lo va a quitar, pero es un dinero que está condicionado a jubilarse o a discapacitarse o a fallecer. Eso es, y mientras tanto, la tarea de los gobiernos, que son los únicos cuando hay una crisis de estas dimensiones, no podemos decirle a la gente, oye, págate tú la crisis. Lo que hay que hacer es exigirle a los gobiernos que sean ellos los que hagan frente, porque son los únicos que tienen las herramientas monetarias y fiscales para poder hacer frente a esas crisis. Y si no se lo sabemos explicar a la gente normal y corriente, ¿cómo se lo explicamos a los legisladores que quieren llevar esta propuesta al Congreso para que le den este 30% para la crisis? Claro, yo creo, tú comentabas antes, yo creo que hay una circunstancia particular ahora en la República Dominicana, que son unas elecciones cercanas, que es evidente que cualquier candidato que diga yo le voy a devolver al pueblo el 30% de lo que tiene ahí ahorrado, pues que eso gusta, es evidente. Pero a ese legislador o a ese candidato a legislador hay que decirle, oiga, ¿y usted está pensando en los viejitos? ¿Usted está pensando en que cuando esas personas lleguen a viejos, si no tienen pensión, no van a poder vivir o van a tener que vivir de sus hijos? Usted lo que tendría que decirle a la gente, lo que tendría que decirle a la población es no se preocupe, yo si llego al gobierno me encargaré de que el gobierno le pague ese dinero para que usted pueda sobrevivir. No que se lo pague usted, sino que se lo pague el gobierno. Así es. ¿Cómo funciona en otros países? ¿Cómo lo están haciendo en otros países? ¿Se ha hecho algún planteamiento de este tipo y ha funcionado o es imposible entender que en otro país suceda? No, se ha hecho. Perú, por ejemplo, lo ha aprobado. Perú lo ha aprobado. Pero Perú, desde luego, no es el mejor ejemplo que tenemos en nuestro alrededor, porque Perú aprobó hace 5 años, aprobó otra medida que permitía sacar todo el dinero de golpe de los sistemas de pensiones. El 95% de gente lo sacó y a los 2 años ya no tenía nada. Se quedó sin pensión todo el mundo. Por lo tanto, Perú no es un buen ejemplo. En el resto de circunstancias, y antes aludían ustedes al informe del Banco Interamericano de Desarrollo, como de cualquier otra institución global, lo que están diciendo son los gobiernos, son los bancos centrales los que deben ayudar a la población. No carguemos, de nuevo, bastante está sufriendo la gente como para que sean ellos los que tengan que pagar adicionalmente el costo de la crisis. Y ningún país está aprobando medidas de este estilo, ya le digo, aparte de Perú. Incluso se ha dicho, bueno, pero es que hay otros países que sí permiten que se recupere el dinero,
Pero los países donde eso se permite, en primer lugar, no es para el sistema básico de pensiones, es solo para el ahorro voluntario, para lo que cada uno pudo ahorrar voluntariamente, y está muy restringido. Y ya venía existiendo desde antes. Es decir, no ha habido un movimiento hacia ese 20 o 30% que se está pidiendo, porque evidentemente eso es perjudicar a los trabajadores y perjudicar a los futuros jubilados que no van a tener una pensión con la que puedan vivir.